Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez hablaremos sobre un nuevo tema que se llama utilizando funciones sin paso de parámetros con devolución de valor. Esto es en programación, y para entender un poquito más de lo que habla esto, vamos a ver primero la sintaxis y después vamos a resolver un ejercicio. Entonces vamos con la sintaxis. La sintaxis sería void, nombre de la función, paréntesis, punto y coma. El void significa la función que no devuelve un valor. El nombre de la función sería la declaración de la función, y el paréntesis y punto y coma significa que no hay parámetros de salida. Ya que tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es poner la definición de la función, que sería poner como el mismo nombre que pusimos arriba, pero ahora sin el punto y coma. Después abrimos los corchetes y vamos a poner la declaración de las variables locales y después el cuerpo de la función. Entonces esta sería la sintaxis para usar las funciones sin paso de parámetros con devolución de valor. Entonces vamos a resolver este ejercicio para entender un poquito más cómo funciona esto. El programa dice: programa que calcule e imprima el área del rombo, cuadrado o círculo, utilizando funciones sin paso de parámetros con devolución de valor. Entonces vamos a iniciar con include-studio, include-conio, y para facilitarnos vamos a poner también la función mat o la librería mat, y vamos a poner un define que sería la de pi 3.1416 usando ya la función mat. Después vamos a poner el void, es como poner o declarar las variables de donde se va a ejecutar esos procedimientos. Entonces vamos a poner void área de rombo, paréntesis, punto y coma, void área del cuadrado y void área del círculo. Ya que tenemos eso, ahora vamos a poner main, abrimos los paréntesis, y ya que tenemos eso abrimos los corchetes y vamos a poner, vamos a declarar de tipo entero la opción que va a seleccionar, ya que aquí yo voy a usar un switch. Entonces dice, lo que va a mostrar en pantalla sería: selecciona la figura a calcular y después 1 si quiere que calcule rombo, 2 cuadrado y 3 círculo. Ya después va a salir en pantalla tu opción es, tú pones 1, 2 o 3 y después aquí abrimos un switch, va a leer la opción y después, si es 1, va a ejecutar después la área rombo, si es 2, área cuadrado, y si es 3, área círculo. Si no es ninguno, va a poner el error. Entonces vamos a poner gauge y después return y cerramos los corchetes, que sería este es el main, se cierran. Y ahora lo que vamos a hacer es como poner el procedimiento de en caso de que haya puesto 1, que sería área de rombo. Ahora vamos a poner área rombo, paréntesis, que sería como lo que tenemos en nuestra sintaxis, que sería esta. Nosotros ya hicimos esto en estas tres, y ahora lo que vamos a hacer por cada una es esto de aquí. Ahora ya que vamos a iniciar, vamos a poner void área rombo y los corchetes. Vamos a declarar de tipo float, ya que no es necesario que ponga un número entero. D mayor, D menor y área. Entonces el D mayor significa la diagonal mayor y D menor la diagonal menor. Entonces ya después que tenemos todo esto y lo mostró y lo guardó en D mayor, D menor, ahora va a sacar el área, que sería D mayor por D menor entre 2, y se guarda en área, y ya va a mostrar en pantalla el área de rombo es, y ya lo pone. Si en dado caso puso 2, que sería área del cuadrado, entonces lo que vamos a poner es void área cuadrado, paréntesis. Estos no llevan punto y coma, los únicos que llevan punto y coma serían estos, y estos no llevan void, que están en el switch, y los que llevan también punto y coma serían los void que van arriba de main, y ya. Entonces ahora vamos a por el área del cuadrado, abrimos los corchetes, float, lado y área,
Entonces ya con un lado nosotros podemos sacar el área del cuadrado y he puesto POU lado, 2. Si no han visto el video de cómo usar la función POU, pueden checarlo en la reproducción de los videos de programación y ahí poderlo encontrar. Y ahora se va a guardar en área también, si es que eligió el cuadrado, y si eligió el círculo, entonces void área círculo, y después abrimos los corchetes, float radio y área, ingresa el valor de radio, se guarda en radio, y vamos a poner POU radio, 2, y después por pi, y después eso sería nuestro área del círculo. Entonces ya que tenemos esto, ya que haya finalizado nuestro programa, ya que nosotros ya hemos puesto, si recordamos, ya hemos puesto en switch, gauge y return, ya no lo ponemos abajo, y eso sería como quedaría nuestro programa. Ahora ya que lo tenemos, vamos a compilarlo y después vamos a ejecutarlo. Entonces dice selecciona la figura a calcular, rombo 1, cuadrado 2, 3, círculo. Tu opción es, yo voy a poner cuadrado, ingresa el valor de un lado del cuadrado, voy a poner 5, el área del cuadrado es 25. Entonces ya que tenemos eso, ¿qué pasa si yo pongo uno que no sea 1, 2 o 3? Voy a poner 4, error, ya que no hay ninguno o ninguna operación que salga si ponemos el número 4. Entonces ya esta sería la forma en la cual nosotros usaríamos las funciones sin paso de parámetros con devolución de valor. Recuerden, la sintaxis es el void, nombre de la función, punto y coma, y después ya sería void, nombre de la función, se abren los corchetes, declaración de variables locales y después el cuerpo de la función. Si no entienden muy bien, repiten el video para entenderlo mejor, y no será el único video que usaremos usando las funciones sin paso de parámetros con devolución de valor. Ya después subiré otro para entender mejor el tema de funciones sin paso de parámetros con devolución de valor. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy en programación. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les den notificaciones cuando suba un nuevo video. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Nos vemos en el próximo video.